Con el saludo, este podcast se basa en la introducción realizada por Wolfgang von Sipping a la obra Fenomenología del Espíritu de Hegel. Está organizado en 3 momentos que reflejan la estructura de esta, cuyo objetivo es allanar el camino para una mejor comprensión del contenido de dicha obra. Primer momento. El autor inicia haciendo una presentación histórica epistemológica de las distintas consideraciones del término fenomenología, lo cual permite tener un panorama de esas acepciones, las cuales se fueron gestando hasta llegar a lo que para Hegel denotó dicho término. En esto los aportes de diferentes autores sobre la fenomenología confluyeron y fueron decisivos. Por ejemplo, en Oettinger se presenta la fenomenología como el método que permite, por medio de observación de la naturaleza, explicar el fenómeno. Para Lambert, es la doctrina de la apariencia o de la óptica trascendente. Leibniz, por su parte, le da un tinte metafísico a la fenomenología al relacionarla con las mónadas, sustancias simples, las cuales son solo ella lo real. En cambio, lo material es solo fenómeno. La reflexión filosófica del siglo XVIII enriqueció las consideraciones en torno a la fenomenología. Goethe presenta su propia consideración. Él hace la distinción entre fenómeno empírico, fenómeno científico y fenómeno puro u originario. Este último es aplicable a miles de casos. La reflexión sobre la fenomenología había sentado sus bases en la historia del pensamiento filosófico. En este contexto aparece Reinhold, el cual retoma el pensamiento de Lambert sobre la fenomenología. Para el papel de la fenomenología, filosofía pura de la naturaleza, se centra la distinción entre la experiencia verdadera y la experiencia aparente, por medio de la búsqueda de la esencia de dichas experiencias. Según von Sipping, estas consideraciones influyeron en Fichte y Hegel. Para el primero, la fenomenología se considera como la doctrina del fenómeno y de la apariencia. Hegel, por su parte, deja entrever en su fenomenología del espíritu que se opone a la consideración de la fenomenología de la naturaleza planteada por Reinhold, en cuanto a que antepone la fenomenología a la doctrina de los principios, es decir, la metafísica. Igualmente retoma las concepciones de Goethe sobre el fenómeno puro, la cual plasma en su obra. Esto es fruto de los encuentros de Hegel con este filósofo durante su docencia en Jena. Segundo momento. El contexto en el cual se confeccionó la obra Fenomenología del Espíritu fue muy complicado. Este coincide con el periodo de ausencia de Hegel en Jena y con el deseo de parte de este filósofo de presentar un sistema total de filosofía. Luego de varios contratiempos vino a la luz en 1807 la obra titulada Fenomenología del Espíritu. Vemos algunos momentos cruciales de esta reconstrucción donde se evidencian los aspectos fundamentales del pensamiento de Hegel. Después de su primera publicación sobre Fichte y Schelling, expresa en los anuncios de sus lecciones la intención de publicar un libro sobre lógica y metafísica. En el invierno de 1806, en sus lecciones distingue entre filosofía especulativa y filosofía del espíritu, lo cual precedería la primera parte del libro antes anunciado. Es decir, dicho libro tenía por objeto la lógica. En 1806 redujo el plan de publicar el libro sobre el sistema de la ciencia a la primera parte de este, bajo el título Experiencia de la conciencia de la ciencia. En el invierno de 1806, en el anuncio de las lecciones, habla de la publicación de la primera parte del libro, Sistema de la Ciencia, denominado Fenomenología del Espíritu. La parte faltante se entregó en octubre de ese mismo año, y el prólogo en 1807. Tercer momento. Reflexiones realizadas por Hegel en la configuración de su obra. Desde sus inicios como docente en Jena, Hegel se ocupó de presentar una introducción a la filosofía en general. La cuestión radica en que sus reflexiones en torno a la lógica representan la introducción a la misma filosofía metafísica. Es así como durante varios periodos reflexionó en torno a ella, y de ahí que se hable de varias introducciones. Más tarde Hegel presenta la fusión de la lógica y la metafísica en el final de la filosofía real. Dicha difusión lleva a que sea reformulada tanto la lógica como la doctrina de la conciencia, y es así como se configura el libro Fenomenología del Espíritu. En esta reflexión es importante tratar algunos aspectos. A partir de la exposición de esa parte de la lógica que tiene que ver con la función negativa o aniquiladora de la razón, es decir, con el develar el significado especulativo de las conclusiones y de otorgar los fundamentos del conocimiento científico,
se da el paso de la lógica a la metafísica, caracterizada por la intuición trascendental, presente en ambas, ya que la lógica prepara el camino a la metafísica por medio del acto de libertad absoluta que comparten ambas. La identificación de la lógica con la fenomenología tiene su raíz en la función dialéctica de esta, la cual hace la distinción entre el punto de vista de la conciencia y el punto de vista del filósofo. Esa función dialéctica no se realiza desde la conciencia en sí, sino desde nuestra reflexión, que hace posible llegar al conocimiento de sí misma, es decir, de la reflexión absoluta. Esto se da gracias a la ampliación de la propuesta hegeliana del sistema en los primeros años en Jena, lo cual introduce un nuevo concepto de conciencia. La doctrina de la conciencia o del espíritu consiste en conocer los momentos organizadores de esta como momentos de conciencia absoluta, lo cual permite asimilar esta función con la función de la lógica. Conclusión. A partir de estas indicaciones se entrevé el largo camino epistemológico recorrido en la significación del concepto de fenomenología de Hegel y en la estructuración de su obra. Él fue configurando su pensamiento en la medida en que reflexionaba en torno a este y a los otros pensadores. Es así como se llega a la fenomenología desde el abordaje epistemológico de la lógica y de la metafísica, donde la conciencia y la dialéctica juegan un papel importante. Este podcast fue realizado por el estudiante Hubert de Laos en el seminario de autor Filosofía Moderna para el tutor Andrés Camilo Vargas. Universidad Abierta a Distancia, UNAT. Muchas gracias.